Siempre he sido escéptico de las historias que circulaban en el pueblo. Los rumores sobre brujas, aquelarres y sacrificios siempre me parecieron tonterías para asustar a los más pequeños o justificar las desapariciones que sucedían cada tanto. Pero todo cambió esa noche, cuando lo inexplicable me atrapó en su red. Soy Rubén, tengo 17 años, y hasta ese entonces mi mayor preocupación era aprobar el último examen de matemáticas del trimestre. Nunca pensé que la palabra brujería llegaría a formar parte de mi vida de forma tan intensa y aterradora. La historia comenzó como cualquier otra, un grupo de amigos aburridos y un reto absurdo. Era sábado, y como solíamos hacer, nos reunimos en la casa de Iván para pasar el rato. Éramos 4, Iván, Sara, Hugo y yo. Esa noche había una especie de tensión extraña en el aire. Hugo sacó un libro polvoriento de su mochila, que parecía haber sido arrancado de una biblioteca antigua. Tenía una cubierta de cuero marrón gastada y el título apenas se leía. Grimorio de las sombras, decía en letras casi borradas. Lo encontré en la librería de don Manolo, dijo Hugo, emocionado. El viejo dijo que pertenecía a una familia de brujas que vivía aquí hace siglos. ¡Qué tontería!, bufó Iván. No creerás en esas cosas, ¿verdad? No lo sé, respondió Hugo, sonriendo de forma extraña. Pero me pareció interesante. ¿Por qué no intentamos algo esta noche? No era la primera vez que Hugo sacaba algún truco para asustarnos. Había sido fanático de lo paranormal desde que éramos pequeños. Pero lo que vino después no fue ninguna broma. Hay un conjuro aquí, dijo mientras hojeaba el libro. Es para invocar a una entidad que concede deseos a cambio de sacrificios. Oh, por favor, exclamó Sara, rodando los ojos. Ni siquiera crees en eso. No dije que lo creyera, respondió Hugo. Solo que sería divertido intentarlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? A regañadientes, todos accedimos. No era como si creyéramos que algo fuera a ocurrir. Era solo una forma de pasar el rato, o eso pensábamos. Nos dirigimos al bosque detrás de la casa de Iván, un lugar que ya de por sí tenía una atmósfera pesada y oscura por las noches. La luna estaba casi llena, y su luz atravesaba las copas de los árboles, iluminando nuestro camino. A lo lejos se escuchaba el sonido de animales nocturnos, lo que hacía que el ambiente fuera aún más siniestro. Hugo abrió el libro, y con una linterna apuntada hacia las páginas, comenzó a leer en voz alta. Las palabras eran antiguas, de un idioma que ninguno de nosotros comprendía. Su voz retumbaba en el silencio del bosque, y a medida que avanzaba, comencé a sentir una presión extraña en el pecho, como si el aire se volviera más denso. ¿Estás seguro de que deberíamos seguir con esto?, preguntó Iván, claramente nervioso. Aunque se hacía el valiente, pude notar que estaba empezando a arrepentirse. Solo falta una frase, respondió Hugo sin levantar la vista del libro. Pero antes de que pudiera pronunciarla, un viento helado surgió de la nada, arrasando las hojas secas a nuestro alrededor. La linterna de Hugo parpadeó y luego se apagó. Nos quedamos en la oscuridad, solo iluminados por la pálida luz de la luna. ¿Qué demonios fue eso?, susurró Sara, su voz temblando. Solo fue el viento, respondí, aunque ni yo mismo me lo creía. Hugo permanecía quieto, mirando el libro con una mezcla de fascinación y miedo. Finalmente, levantó la vista. Creo que lo hicimos bien, dijo con voz entrecortada. ¿Bien qué?, pregunté, sintiendo como la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí. No hubo respuesta. Un crujido en los árboles, seguido de una risa suave, casi imperceptible, resonó a nuestro alrededor. Parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Nos quedamos inmóviles, como si con solo movernos algo terrible pudiera ocurrir. Tenemos que irnos de aquí, dijo Iván en voz baja, y nadie se opuso. Mientras caminábamos de vuelta al pueblo, sentí como si alguien nos estuviera observando, pero cada vez que me volteaba, no había nadie. Solo sombras y más sombras.
La tensión era palpable, y aunque intentamos bromear para aliviar el ambiente, ninguno de nosotros podía ocultar el miedo que sentíamos. Esa noche, no pude dormir bien. Tenía pesadillas donde sombras alargadas me perseguían por el bosque, susurrando mi nombre. Me desperté sudando frío más de una vez. Al día siguiente, decidí no mencionar nada a mis amigos. Todo había sido una broma, ¿verdad? No tenía sentido seguir hablando de ello. Sin embargo, todo cambió cuando Hugo no apareció en la escuela el lunes. Nadie sabía nada de él, y su madre decía que no había vuelto desde la noche del sábado. Al principio, pensamos que se estaba escondiendo para seguir con la broma, pero los días pasaron, y Hugo seguía sin aparecer. Fue entonces cuando empezamos a preocuparnos en serio. La policía comenzó a buscarlo, pero no encontraron ni una sola pista. Su habitación estaba intacta, su teléfono, sin rastros de actividad. Una semana después de su desaparición, decidimos volver al bosque. No sé por qué lo hicimos. Quizás era el remordimiento o la necesidad de respuestas, pero sentía que algo nos llamaba de vuelta a ese lugar. Llegamos al claro donde habíamos realizado el ritual y todo parecía igual. Excepto por una cosa, el libro de Hugo estaba ahí, en el suelo, cubierto de hojas. No debería haber estado allí. Lo habíamos llevado de vuelta con nosotros la última vez. Esto no tiene sentido, murmuró Iván, recogiendo el libro con manos temblorosas. Sara, que siempre había sido la más escéptica, estaba pálida como el papel. Todos lo estábamos. ¿Qué es eso?, preguntó Sara de repente, señalando algo en el suelo. Nos acercamos. Era un símbolo grabado en la tierra, grande, intrincado, como un círculo con líneas y espirales. No había estado allí antes. Sentí una punzada de terror en el estómago. Esto ya no era una broma. Tenemos que irnos, dije. No deberíamos estar aquí. Pero antes de que pudiéramos movernos, la risa volvió. Esta vez, mucho más clara y cercana. Me congelé en el lugar, mi corazón latiendo desbocado. No era el viento, ni nuestra imaginación. Algo, o alguien, estaba allí con nosotros. «Vámonos», gritó Iván, y todos comenzamos a correr. Nos adentramos más en el bosque, sin rumbo, simplemente huyendo de aquella presencia. Sentía que algo nos seguía de cerca, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Cada vez que miraba por encima de mi hombro, sentía la presión en el pecho aumentar, como si esa cosa pudiera atraparnos en cualquier momento. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegamos a un claro más grande. Respirábamos con dificultad, agotados, pero al menos no escuchábamos esa risa. ¿Qué fue eso?, jadeó Sara, sus ojos llenos de lágrimas. Iván no respondió. En cambio, miraba algo frente a nosotros con el rostro blanco como el mármol. Seguí su mirada y mi sangre se congeló. Allí, en medio del claro, estaba Hugo. Pero no era el Hugo que conocíamos. Su cuerpo estaba encorvado, su piel pálida y sus ojos eran completamente negros, vacíos, como pozos sin fondo. Y sonreía. Una sonrisa torcida, antinatural. «Hugo», susurré, dando un paso hacia atrás. «No es él», dijo Sara, casi inaudible. Entonces, el Hugo dio un paso hacia nosotros, esa sonrisa macabra todavía en su rostro. El viento volvió a soplar, y la risa, esa maldita risa, resonó nuevamente. «Corre», susurró Iván. Y corrimos. Siempre pensé que las historias de brujería eran un montón de tonterías, cosas que se cuentan para asustar a los niños o entretener a los turistas en pueblos antiguos. Pero lo que viví ese verano en casa de mi abuela cambió mi forma de ver el mundo para siempre. La brujería no es solo un mito. Es algo real, algo que acecha en la oscuridad,
esperando a quien sea lo suficientemente tonto para invocarla. Todo comenzó el día en que mi abuela murió. Mamá no quiso darme muchos detalles sobre cómo sucedió, pero cuando llegamos a su casa, supe que había algo extraño. La casa de mi abuela siempre había sido un lugar cálido, lleno de recuerdos y risas. Pero cuando cruzamos la puerta, el aire estaba pesado, como si algo invisible nos observase. No te acerques al ático, fue lo primero que mamá me dijo. No me dio ninguna explicación, solo lo dijo y siguió adelante. Como todo adolescente que recibe una advertencia así, lo primero que hice fue querer saber qué demonios había en el ático. Pero decidí esperar. Sabía que si mamá me atrapaba husmeando por ahí, estaría en problemas. Los primeros días en la casa fueron tranquilos, aunque extraños. Mamá estaba ocupada organizando el funeral, hablando con abogados y vecinos que venían a dar sus condolencias. Mientras tanto, yo me entretenía explorando los rincones de la vieja casa. Sabía que iba a encontrar alguna cosa antigua y curiosa, pues mi abuela había sido una coleccionista de todo tipo de objetos extraños. Frascos con hierbas secas, velas de colores, espejos antiguos. Era como un museo de lo macabro. Un día, mientras mamá estaba fuera, decidí que era momento de subir al ático. La escalera crujió bajo mis pies y la puerta del ático emitió un largo y molesto chirrido cuando la empujé. El lugar estaba lleno de cajas polvorientas, muebles viejos y un olor a moho que me hizo arrugar la nariz. Pero lo que más llamó mi atención fue un gran espejo, cubierto por una tela oscura en el fondo de la habitación. Parecía fuera de lugar, como si alguien hubiera querido ocultarlo deliberadamente. Me acerqué al espejo y retiré la tela. La superficie estaba sucia y empañada, pero cuando me miré en él, sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Mi reflejo se veía raro. No sé cómo explicarlo, pero había algo en mis ojos, algo que no era mío. Me aparté rápidamente, convencido de que era solo mi imaginación. Pero no pude evitar mirarlo de nuevo. ¿Qué escondes?, murmuré en voz baja. Mi abuela siempre me había contado historias sobre la casa, algunas de ellas sobre magia y rituales antiguos. Me acordé de una vez que mencionó algo sobre el poder de los espejos. Decía que los espejos podían atrapar las almas, que eran portales hacia otros mundos. Yo me había reído en ese momento, pensando que eran solo cuentos. Pero ahora, frente a ese espejo, me sentí menos escéptico. Decidí limpiar el espejo para verlo mejor. Mientras frotaba la superficie, noté algo grabado en el marco, algo que estaba cubierto de polvo y mugre. Al raspar con más fuerza, descubrí unas palabras escritas en latín, Speculum omnium rerum. Mi corazón dio un vuelco. Aunque no sabía mucho latín, entendía lo suficiente para saber que significaba algo como el espejo de todas las cosas. Sentí un impulso incontrolable de tocar el cristal. No sé por qué lo hice, pero en cuanto mis dedos rozaron la fría superficie, todo en la habitación pareció volverse más oscuro, como si el mundo a mi alrededor hubiera sido tragado por una sombra. El aire se volvió frío y, de repente, escuché una risa suave, una risa que no era mía. Retrocedí rápidamente, tropezando con una caja detrás de mí. El espejo ahora parecía vibrar, como si algo dentro de él estuviera tratando de salir. Me levanté del suelo, el corazón latiendo a toda velocidad, y corrí escaleras abajo, cerrando la puerta del ático con un golpe. Estaba convencido de que había despertado algo que no debía ser molestado. Durante los días siguientes, traté de olvidar lo sucedido, pero la sensación de ser observado nunca desapareció. Cada vez que estaba solo en una habitación, sentía que algo me vigilaba. Incluso cuando me miraba en el espejo del baño, no podía evitar recordar el reflejo extraño en el ático. Mis ojos ya no parecían los mismos. Había algo en ellos, algo oscuro. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido proveniente del ático. Era un golpe sordo, como si algo pesado se hubiera caído. Me quedé congelado en la cama, esperando que el sonido desapareciera,
pero en lugar de eso, se repitió. Y luego otra vez. No pude soportarlo más y decidí investigar. Subí las escaleras con una linterna, tratando de hacer el menor ruido posible. La puerta del ático estaba entreabierta, aunque juraría que la había cerrado. Empujé la puerta y entré. El espejo seguía allí, pero algo había cambiado. La superficie ya no estaba sucia ni empañada. Ahora estaba completamente clara, tanto que era casi como si no hubiera vidrio, solo un vacío oscuro más allá. Mi reflejo no estaba en el espejo. En su lugar, vi una figura borrosa, una sombra que se movía por su cuenta. Estaba seguro de que no era mi reflejo porque esa cosa, lo que fuera, estaba sonriendo. Antes de que pudiera reaccionar, la figura del espejo alzó una mano. Yo hice lo mismo, sin querer. Mis dedos parecían moverse por su cuenta, como si algo tirara de ellos hacia el cristal. Cuando mis dedos tocaron la superficie, una sensación helada recorrió mi cuerpo. Sentí como si algo tirara de mí, como si el espejo quisiera arrastrarme hacia adentro. Me resistí, tirando de mi brazo hacia atrás con todas mis fuerzas, pero era como si una fuerza invisible me estuviera succionando. Comencé a gritar, desesperado por liberarme. Justo cuando creí que me iba a perder en ese abismo oscuro, la puerta del ático se abrió de golpe y vi a mamá parada allí, pálida y aterrorizada. «¡Sal de ahí!», gritó. Con un tirón final, logré soltarme del espejo y caí al suelo, jadeando. Mamá corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. «¿Qué hiciste?». Su voz era apenas un susurro, llena de miedo y reproche. Le conté todo entre sollozos, desde el momento en que encontré el espejo hasta lo que había sucedido esa noche. Mamá me escuchó en silencio, y cuando terminé, su expresión se endureció. «Ese espejo no es solo un objeto. Es un portal. Tu abuela lo selló hace muchos años, pero parece que has roto el sello». Me quedé mirándola, incapaz de procesar lo que estaba diciendo. «¿Portal? ¿A dónde?». «No lo sé con certeza», dijo, con la voz temblorosa, «pero lo que sea que esté al otro lado no es de este mundo. Tu abuela era una bruja, pero nunca jugaba con cosas que no podía controlar. Ese espejo es una puerta a un lugar oscuro, un lugar donde las sombras toman forma». Mamá y yo bajamos al salón. Ella cerró la puerta del ático con llave y dijo que no debíamos volver a subir allí. Esa noche dormí con todas las luces encendidas, pero el miedo no desapareció. Sabía que el espejo seguía allí, esperándome. A la mañana siguiente, mamá me despertó temprano. Había decidido que nos íbamos de la casa, sin dar más explicaciones. Mientras cargábamos el coche, no podía dejar de pensar en el espejo. Sabía que dejar la casa no resolvería el problema. Lo que había despertado no se quedaría atrapado para siempre. Cuando cerré la puerta del coche y miré la casa por última vez, juraría que vi algo moverse en una de las ventanas del ático, una sombra que me observaba, sonriendo. Y supe, en ese momento, que no sería la última vez que tendría que enfrentarme a ese espejo. Recuerdo la primera vez que escuché el nombre Las Hermanas. Fue en la cafetería del colegio, una tarde nublada de octubre. El aire estaba cargado de electricidad y los árboles del patio se mecían como si supieran algo que nosotros no. Mis amigos y yo habíamos decidido quedarnos después de clase para adelantar un proyecto de historia, pero, como era de esperar, terminamos hablando de cualquier cosa menos del trabajo. ¿Alguna vez has oído hablar de Las Hermanas?, preguntó Adrián, interrumpiendo nuestras risas con un tono misterioso. ¿Qué hermanas?, respondí, curioso. Adrián miró a su alrededor, como si alguien estuviera escuchando, y luego se inclinó hacia nosotros, bajando la voz. Las hermanas Lamas. Vivían en el viejo caserón al final del pueblo, justo donde empieza el bosque. Dicen que practicaban brujería. Y que, de hecho, las mataron por eso.
Lucía, la más escéptica del grupo, bufó. ¿Brujería? Vamos, Adrián. Estamos en pleno siglo XXI. No me digas que crees en esas cosas. Te lo juro, insistió él. Mi abuela me contó que hace muchos años, cuando ella era niña, las mujeres de la familia Lamas fueron acusadas de ser brujas y las quemaron vivas en su propia casa. Pero antes de morir, lanzaron una maldición sobre el pueblo. Desde entonces, cada cierto tiempo, alguien desaparece o muere de forma extraña. Mi abuela dice que es el espíritu de las hermanas, buscando venganza. El silencio se apoderó de la mesa. Aunque nos conocíamos bien y sabíamos que Adrián tenía tendencia a exagerar, había algo en su voz, algo en la forma en que sus ojos se ensombrecieron al hablar, que nos hizo escuchar. ¿En serio?, pregunté, intentando parecer incrédulo, pero sintiendo un escalofrío en la espalda. Sí, es verdad. Nadie va al caserón de las Lamas. Está completamente abandonado, pero los pocos que se han atrevido a entrar dicen que aún se escuchan susurros, voces de mujeres riéndose, como si las hermanas siguieran allí. Me reí, aunque sentí la piel de gallina. La historia sonaba a esas leyendas urbanas que siempre rondan en los pueblos pequeños, pero también sabía que esas mismas leyendas tienen un modo inquietante de esconder algo real. Algo oscuro. ¿Qué? ¿Vamos a comprobarlo?, dije en broma, mirando a mis amigos. Adrián sonrió de una manera que no me gustó nada. Pensaba que no lo dirías. 3 días después, estábamos frente al caserón. El lugar estaba tan deteriorado como Adrián lo había descrito. Las ventanas eran como ojos vacíos que nos miraban, la fachada estaba cubierta de maleza y el techo parecía a punto de derrumbarse en cualquier momento. El viento hacía crujir las ramas de los árboles y una sensación de incomodidad se apoderó de mí. ¿Por qué habíamos aceptado hacer esto? Vaya, qué acogedor, murmuró Lucía con sarcasmo mientras cruzábamos el jardín. Adrián, que iba al frente, estaba decidido. No sé si lo hacía para impresionar a alguien o si realmente creía en la historia de su abuela, pero su entusiasmo nos arrastró a todos. Forzamos la puerta, que se dio con un gemido metálico, y entramos. El interior olía a humedad y polvo. La casa estaba desordenada, como si alguien hubiera salido corriendo de ella y nunca regresado. Pero lo que más me inquietó fue el aire pesado, casi denso, como si el lugar mismo estuviera cargado de algo malvado. Mira esto, dijo Adrián mientras se inclinaba para recoger un viejo diario que yacía en el suelo. Escribe en francés. No, espera, es latín. Me acerqué para echar un vistazo, aunque no entendía ni una palabra. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños, algunos parecían ojos, manos y figuras humanas en posiciones que me resultaban incómodas. Había algo perturbador en esas imágenes. Esto es raro, dije, tragando saliva. Lucía sacó su teléfono para tomar fotos, pero cuando apuntó la cámara hacia el libro, la pantalla parpadeó y se apagó. No puede ser, gritó frustrada. Estaba al 90% de batería. ¿Cómo? Adrián se rió, pero su risa sonó vacía. Algo estaba mal. Bueno, sigamos explorando. No hemos venido hasta aquí para salir corriendo por un teléfono muerto, dijo, aunque noté que su voz también había perdido algo de su entusiasmo inicial. Subimos las escaleras que crujían bajo nuestros pies. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. La casa estaba vacía, pero no se sentía así. En el segundo piso, las paredes estaban cubiertas de más símbolos y escrituras, similares a las del diario. Una ventana dejaba entrar un poco de luz, pero esta parecía absorberse por las sombras que se acumulaban en las esquinas. De repente, Adrián se detuvo frente a una puerta al final del pasillo. «Es aquí», dijo, casi en un susurro. «¿Aquí qué?», pregunté, ya harto de su dramatismo. «Aquí es donde las quemaron». Un silencio espeso cayó sobre nosotros. Adrián abrió la puerta con cuidado,
revelando una habitación vacía salvo por una gran mancha negra en el centro del suelo. Parecía ceniza, pero se notaba que había estado ahí por mucho tiempo. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Lucía, nerviosa. Mi abuela me dijo que las amarraron aquí y las quemaron vivas. La gente del pueblo se quedó afuera, mirando, mientras el fuego consumía la casa. Pero justo antes de morir, las hermanas prometieron que regresarían para vengarse. Algo en el aire cambió en ese momento. Un viento frío nos envolvió, aunque las ventanas estaban cerradas. Mi corazón empezó a latir más rápido, y una sensación de peligro inminente se apoderó de mí. Creo que deberíamos irnos, dije, tratando de mantener la calma. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros. Lucía gritó y corrió hacia la puerta, pero no pudo abrirla. No. No puede ser, chilló, golpeando con desesperación. Adrián, que había estado calmado hasta ese momento, también empezó a perder los nervios. Tranquilos, debe haber una forma de salir. Solo es la casa jugando con nosotros, dijo, aunque sus manos temblaban mientras intentaba forzar la puerta. Un sonido suave, como un susurro, empezó a resonar en la habitación. Al principio pensé que era el viento, pero pronto quedó claro que era algo más. Eran voces. Voces de mujeres, susurrando en un idioma que no entendía. «Tenemos que salir de aquí», grité, sintiendo el pánico apoderarse de mí. Pero las voces se hicieron más fuertes, como si las hermanas estuvieran justo a nuestro lado, observándonos, disfrutando de nuestro miedo. Y entonces, algo imposible sucedió, la mancha de ceniza en el suelo comenzó a moverse. Como si estuviera viva. Un humo negro empezó a elevarse de la mancha, formando figuras borrosas, figuras humanas. 3 mujeres, sus rostros distorsionados por el odio, emergieron del suelo. Sus ojos, negros como la noche, nos miraban con una mezcla de furia y placer. «Ellas, están aquí», balbuceó Adrián, retrocediendo lentamente. Lucía estaba paralizada, y yo apenas podía moverme. Las figuras se acercaban, y sus voces resonaban en nuestras cabezas, llenas de promesas oscuras, de venganza y sufrimiento. Intenté pensar en algo, en cualquier cosa que pudiera ayudarnos, pero mi mente estaba en blanco. El miedo me había consumido. Las figuras alzaron sus manos, y sentí como el aire se volvía más denso, más pesado, como si algo invisible nos estuviera aplastando. «Por favor, no», susurró Lucía, con lágrimas corriendo por su rostro. Y entonces, justo cuando creí que todo estaba perdido, la puerta se abrió de golpe. Sin pensarlo 2 veces, corrimos. Bajamos las escaleras tropezando, sintiendo el peso de sus miradas en nuestras espaldas. No nos detuvimos hasta estar fuera de la casa, donde el aire fresco y limpio nos golpeó como una bofetada. El caserón quedó atrás, en silencio. Pero sabía que no habíamos salido ilesos. Algo nos había seguido. Algo que nunca podríamos dejar atrás. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus rostros. Las hermanas Lamas, o lo que quedaba de ellas, no habían terminado con nosotros. Sabía que volverían. Y lo peor de todo, no tenía idea de cuándo ni cómo. El caserón seguía allí, esperando a su próxima víctima. Y nosotros habíamos despertado algo que debería haberse quedado enterrado para siempre. No puedo evitar pensar en lo que pasó esa noche sin sentir un escalofrío recorrerme la espalda. Mi nombre es Marina, tengo 17 años, y lo que voy a contar aquí suena como algo sacado de una película de terror. Pero te aseguro que es real, y si me atrevo a escribirlo es solo porque necesito sacarlo de mi cabeza. Quizás también como advertencia. Hay cosas en este mundo que no deberían tomarse a la ligera, y la brujería es una de ellas. Todo comenzó de manera bastante inocente.
Estaba en mi último año de preparatoria y como cualquier adolescente, la vida se resumía en exámenes, amistades complicadas y redes sociales. Sin embargo, había algo más que siempre me llamó la atención, lo oculto. Desde pequeña me fascinaban las historias de fantasmas, los hechizos y cualquier cosa que tuviera que ver con magia. Pero nunca pensé que llegarían a ser más que cuentos o entretenimiento barato. El primer paso hacia el abismo fue Lidia. Era una chica nueva en la escuela, de esas que parecen salir de la nada. Tenía un aire misterioso, siempre vestía de negro y llevaba collares con extraños símbolos. En un lugar pequeño como mi ciudad, alguien así destacaba fácilmente. No era parte de ningún grupo y solía sentarse sola en la cafetería. Al principio no presté mucha atención, pero un día, mientras hojeaba un libro sobre mitología celta en la biblioteca, ella se acercó. ¿Te interesa la brujería?, me preguntó, con una sonrisa enigmática. Su pregunta me pilló desprevenida, pero asentí, casi por reflejo. Había algo en su voz, una suavidad que resultaba perturbadora. A partir de ahí, comenzamos a hablar. Me habló de rituales antiguos, del poder de la naturaleza y de cómo la magia no era solo un mito. Todo lo que decía resonaba en mí. Era como si estuviera despertando algo que siempre había estado dormido. Poco a poco, Lidia se convirtió en una amiga cercana, aunque nunca me sentí del todo cómoda con ella. Había algo en su mirada, en la forma en que sus ojos oscuros parecían escrutar mi alma, que me inquietaba. Sin embargo, la curiosidad pudo más que el miedo, y cuando me invitó a una reunión en su casa, acepté sin pensarlo. La casa de Lidia estaba en las afueras, una vieja construcción rodeada de árboles altos y un jardín descuidado. Cuando llegué, el sol ya se estaba poniendo, y la oscuridad parecía avanzar demasiado rápido para mi gusto. Lidia me esperaba en la puerta, vestida como siempre, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Hoy es una noche especial», me dijo mientras me guiaba al interior. Dentro, el ambiente era denso, cargado de incienso y algo más que no pude identificar. Otras 3 chicas estaban allí, todas conocidas mías de la escuela, pero no particularmente cercanas. Lo que me extrañó fue que nunca hubiera visto a Lidia hablar con ellas antes. Nos sentamos en un círculo en el suelo, alrededor de una mesa improvisada con velas y una especie de pentagrama dibujado con sal. «Vamos a hacer un ritual», anunció Lidia. «No es peligroso, pero necesitamos comprometernos». Mis dudas crecieron en ese momento. Algo en su tono de voz, más serio de lo habitual, me hizo sentir incómoda. No obstante, las otras chicas parecían entusiasmadas y no quería ser la única en echarme atrás. «¿Qué clase de ritual?», pregunté, intentando sonar casual. Lidia me miró fijamente, y durante un segundo, juraría que la temperatura en la habitación bajó. «Vamos a invocar a las sombras. Solo queremos que nos guíen, que nos muestren lo que está oculto a nuestros ojos». A pesar de lo extraño que sonaba, la curiosidad seguía siendo más fuerte que el miedo. Así que, siguiendo sus instrucciones, todas nos cogimos de las manos y cerramos los ojos mientras Lidia comenzaba a recitar algo en un idioma que no entendí. Era una mezcla de palabras guturales y susurros que parecían resonar en el aire a nuestro alrededor. Y entonces pasó. Sentí un tirón en mi estómago, como si algo invisible estuviera jalando de mí. Abrí los ojos de golpe y me encontré rodeada por sombras. No eran sombras normales, no se movían como lo hacen las sombras de las velas. Estas se retorcían, se deslizaban por las paredes y el suelo, acercándose a nosotras. Nadie más parecía darse cuenta, o al menos no reaccionaban. Solo yo. Quise gritar, pero mi voz no salió. Las sombras comenzaron a susurrar mi nombre, pero no con una sola voz. Era como si muchas voces se superpusieran, creando un coro escalofriante. Quise soltarme de las manos de las chicas, pero no podía moverme. Estaba atrapada. «Ya vienen», susurró Lidia, como si estuviera en trance. Las sombras se agruparon alrededor de ella,
envolviéndola como una niebla oscura. Entonces, algo cambió en su rostro. Sus ojos se volvieron completamente negros y su sonrisa se transformó en algo antinatural. No era Lidia la que estaba frente a nosotras. De alguna manera, supe que lo que habíamos invocado no iba a irse. Las sombras se adentraron en la habitación y aunque las demás seguían inmóviles, yo podía sentirlas a mi alrededor, como si estuvieran buscando algo, alimentándose de nuestro miedo. De repente, el aire se volvió pesado, casi irrespirable. Las velas comenzaron a parpadear y la habitación pareció temblar, como si el suelo se estuviera abriendo bajo nosotras. Fue entonces cuando lo vi claramente, las sombras no eran simples figuras oscuras. Tenían ojos brillantes que me observaban con una hambre indescriptible. Lidia se levantó, o lo que fuera que había tomado su lugar, y comenzó a caminar hacia mí. No podía apartar la vista de sus ojos vacíos, ni moverme. Estaba atrapada en mi propio miedo. «Eres especial», me dijo, o más bien, la cosa que la había poseído. «Ellos te quieren». En ese momento, supe que tenía que hacer algo, cualquier cosa para detenerlo. Con un esfuerzo casi sobrehumano, solté las manos de las chicas y corrí hacia la puerta. No miré atrás, pero pude sentir las sombras persiguiéndome, escuchando sus susurros acercándose cada vez más. Salí de la casa, jadeando y con el corazón a punto de explotar. El aire frío de la noche me golpeó como un balde de agua helada, pero no me detuve. Corrí sin parar hasta llegar a mi casa. Las sombras no me dejaron en paz. Desde esa noche, siempre siento su presencia, acechándome en los rincones oscuros de mi habitación, susurrando cosas que no quiero entender. He tratado de olvidarlo, de convencerme de que todo fue una ilusión, pero cada vez que apago las luces, ellas están ahí, esperando. Hace un par de semanas, dejé de ir a la escuela. Lidia no ha vuelto desde esa noche, y ninguna de las chicas con las que hicimos el ritual parece recordar lo que pasó. Al menos, no hablan de ello. Pero yo sé lo que vi. Lo que sentí. Ahora estoy escribiendo esto con todas las luces encendidas, esperando que las sombras no aparezcan esta vez. Pero sé que están ahí. Siempre lo están. Y no sé cuánto tiempo más podré soportarlo. Siempre pensé que las historias de brujería eran cuentos para asustar a los niños, algo que solo ocurría en películas malas o en novelas antiguas. Nunca imaginé que podría vivir algo tan retorcido que cambiaría por completo mi visión del mundo. Todo comenzó un verano, cuando mis padres decidieron que necesitaba un descanso. Estaban preocupados porque había pasado meses encerrado en casa, pegado a la pantalla del ordenador. Así que me enviaron a pasar unas semanas con mi tía Alejandra, que vivía en un pequeño pueblo perdido entre las montañas, un lugar llamado San Andrés. Cuando llegué, el pueblo parecía sacado de otra época. Las casas de madera, los caminos empedrados y las colinas que lo rodeaban daban una sensación de aislamiento que no había experimentado nunca. No había internet, ni señal en el móvil, algo que al principio me irritó, pero pronto lo acepté. Después de todo, no tenía opción. Mi tía Alejandra vivía sola, en una casa antigua que había pertenecido a nuestra familia por generaciones. Tenía algo en su mirada, una especie de sabiduría antigua que me ponía nervioso, pero nunca supe por qué. Aún así, el primer par de días fueron tranquilos. Ayudaba con pequeñas tareas y paseaba por los alrededores. El aire fresco y el silencio resultaban incluso relajantes. Pero fue durante una de esas caminatas que todo comenzó a torcerse. Estaba explorando una zona de bosque más allá del río, cuando me topé con una cabaña que no recordaba haber visto antes. Era pequeña, con la madera ennegrecida por el tiempo y una chimenea que, curiosamente, estaba encendida. Algo me atrajo hacia ella. Me acerqué, con la sensación de que alguien me estaba observando. Llamé a la puerta, más por curiosidad que por valentía.
Nadie respondió, pero pude oír un susurro leve, como si alguien estuviera hablando justo al otro lado de la madera. Me quedé inmóvil, con la piel erizada. Entonces, la puerta se abrió por sí sola. Mi primer instinto fue correr, pero una fuerza invisible me hizo dar un paso adelante. Dentro, la cabaña estaba cubierta de polvo, como si nadie hubiera vivido allí en años. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fueron los frascos alineados en estanterías. Eran docenas, tal vez cientos, llenos de líquidos oscuros, hierbas secas y algo más. Restos de insectos, plumas, y ¿era eso un ojo? De repente, sentí un frío en la nuca y el susurro volvió. Esta vez, más claro. Era una voz suave, casi hipnótica, pero las palabras no eran en un idioma que pudiera reconocer. Me quedé paralizado. Fue entonces cuando vi la sombra en la esquina de la habitación, una figura alta, delgada, con una capa oscura que se arrastraba por el suelo. No podía moverme. Te he estado esperando, dijo una voz ronca, cortando el aire denso de la cabaña. No recuerdo cómo, pero logré correr. Mis piernas se movían más rápido de lo que jamás había corrido, y no me detuve hasta que llegué a casa de mi tía. Entré jadeando, con el corazón en la garganta. Mi tía me miró desde la mesa de la cocina, con una expresión seria. ¿Estuviste en el bosque?, preguntó, sin levantar la vista de lo que estaba haciendo. No le respondí de inmediato. Estaba demasiado asustado como para pensar con claridad. Pero ella no necesitó que hablara. Simplemente asintió y dijo: no vuelvas a acercarte a esa cabaña. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de la cabaña, oía el susurro. Algo en mí sabía que esa cosa me había marcado de alguna manera, pero no entendía cómo ni por qué. La oscuridad en la casa se sentía más pesada que nunca, y cada sonido parecía amplificado. Cuando finalmente logré quedarme dormido, tuve un sueño inquietante. En el sueño, me encontraba en un claro del bosque, rodeado por sombras que susurraban mi nombre. De repente, una de ellas se acercaba, su cara cubierta por un velo negro. Cuando levantaba el velo, vi los ojos más aterradores que jamás había visto. Eran huecos, vacíos, pero me miraban con una intensidad que me hacía sentir expuesto, vulnerable. Desperté empapado en sudor. El reloj marcaba las 3 de la mañana. A la mañana siguiente, no mencioné nada del sueño a mi tía. No quería parecer más raro de lo que ya me sentía. Sin embargo, ella debía haber notado algo en mí porque, mientras desayunábamos, me miró y dijo: es mejor que no te acerques más a esa cabaña. La bruja de los susurros no es algo con lo que quieras meterte. Me detuve, con la cuchara a medio camino de mi boca. Nunca le había mencionado nada sobre lo que vi. ¿Cómo sabías que estuve allí? Ella sonrió, pero no de una manera reconfortante. Era una sonrisa tensa, casi triste. Todos los que vienen aquí tarde o temprano la encuentran, respondió, como si fuera una simple verdad de la vida. Entonces, me contó la historia. Muchos años atrás, una mujer vivía en ese bosque. Nadie sabía de dónde había venido, pero se decía que practicaba brujería. Curaba a los enfermos, pero también podía lanzar maldiciones. La gente del pueblo la temía, pero también la necesitaban. Un día, una tragedia ocurrió. El hijo del alcalde desapareció y la culparon a ella. Entraron a su cabaña y la quemaron viva. Pero antes de morir, juró venganza. Dijo que volvería y que cualquiera que escuchara sus susurros quedaría atrapado para siempre. Desde entonces, se dice que su espíritu vive en ese lugar, concluyó mi tía. Sus susurros son una invitación. Si los escuchas, estás maldito. El miedo me recorrió la columna vertebral. No podía dejar de pensar en la sombra que vi en la cabaña. ¿Había escuchado sus susurros? ¿Estaba maldito? Las siguientes noches fueron aún peores. El susurro no desaparecía.
Incluso dentro de la casa de mi tía, podía escucharlo, suave, persistente. Cada vez más cerca. Intenté bloquearlo, cerrar las ventanas, ponerme música en los auriculares, pero nada funcionaba. Los susurros se filtraban en mis sueños, en mis pensamientos. Sentía que me estaba volviendo loco. Una noche, mientras intentaba dormir, oí un golpe en la puerta. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero los golpes se repitieron. Me levanté, con las piernas temblando, y abrí la puerta de mi habitación. En el pasillo estaba mi tía Alejandra, pero su rostro era diferente. Sus ojos brillaban con un extraño resplandor y su piel parecía pálida, casi traslúcida. Me quedé helado. «Es hora», dijo, con una voz que no era la suya. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Mi tía, o lo que fuera que se había apoderado de ella, extendió una mano hacia mí. Y entonces, lo entendí. No era mi tía. Era ella, la bruja. Había venido por mí. No sé cómo logré escapar de la casa. Corrí sin mirar atrás, a través del bosque, hacia el claro donde había visto la cabaña. Pero esta vez, la cabaña no estaba vacía. Estaba iluminada por una luz roja y cálida. En el centro del lugar, una figura alta y delgada me esperaba. Su rostro, ahora visible, era una máscara de piel arrugada y ojos negros como la noche. «Te advertí», susurró, mientras daba un paso hacia mí. No había escapatoria.